Hola chicos, Ersel y Kerem Bürsin volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El amor que nació entre cámaras. En el brillante mundo de las series turcas, dos estrellas parecían destinadas a cruzar sus caminos, Hande Ersel y Kerem Bürsin. Todo comenzó durante el rodaje de la exitosa serie Şensal Kapimi, donde interpretaban a Eda y Serkan, dos personas completamente diferentes que terminaban enamorándose contra todo pronóstico. Mientras las cámaras grababan escenas llenas de emoción, algo especial empezó a surgir detrás de ellas. Al principio, Hande veía a Kerem como un compañero profesional, amable y siempre dispuesto a ayudar. Kerem, por su parte, admiraba la energía y la sonrisa de Hande, capaces de iluminar incluso los días más agotadores del set. Las largas horas de grabación los acercaron poco a poco. Compartían cafés entre escenas, conversaciones sobre sus sueños y risas que parecían interminables. Sin darse cuenta, la amistad comenzó a transformarse en algo más profundo. Una noche, después de una jornada especialmente larga, ambos permanecieron en el set mientras el resto del equipo se marchaba. Las luces de Estambul brillaban a lo lejos y el silencio llenaba el ambiente. ¿Alguna vez has sentido que la vida te lleva exactamente al lugar donde debes estar?, preguntó Kerem. Hande sonrió. Quizás ahora mismo esté sintiéndolo. Sus miradas se encontraron y, por un instante, el mundo pareció detenerse. Desde aquel momento, todo cambió. Los rumores comenzaron a aparecer en las redes sociales y los fans no tardaron en notar la química que existía entre ellos. Pero más allá de los titulares y las fotografías, lo que realmente importaba era la felicidad que compartían cuando estaban juntos. Viajaron, descubrieron nuevos lugares y construyeron recuerdos que guardarían para siempre. Aunque la fama los rodeaba constantemente, intentaban proteger esos pequeños momentos que pertenecían solo a ellos. El tiempo pasó y, como ocurre en muchas historias de amor, enfrentaron desafíos y caminos diferentes. Sin embargo, las experiencias vividas dejaron una huella imborrable en sus corazones. Porque algunas historias no se recuerdan únicamente por su final, sino por la intensidad con la que fueron vividas. Y así, entre cámaras, guiones y escenas románticas, nació una historia que hizo soñar a millones de personas alrededor del mundo, la historia de Hande y Kerem, un amor que parecía sacado de una novela donde la realidad y la ficción se mezclaron de la manera más hermosa. Chispas. La relación entre ambos se hizo pública después de trabajar juntos en Şensal Kapimi, serie que impulsó los rumores sobre su romance fuera de la pantalla. Según diversas entrevistas y reportes, la pareja confirmó su relación en 2021 tras meses de especulaciones de los seguidores y medios de entretenimiento. Un amor escrito por el destino. En una ciudad donde los atardeceres pintaban el cielo de tonos dorados y el Bósforo reflejaba miles de luces, dos corazones estaban a punto de encontrarse de una manera inesperada. Hande era una joven actriz que vivía cada día con pasión.
Su sonrisa iluminaba cualquier lugar y su espíritu soñador la impulsaba a buscar siempre nuevos desafíos. Kerem, por otro lado, era un hombre carismático, seguro de sí mismo y con una mirada que escondía innumerables historias. Sus caminos se cruzaron durante un proyecto que cambiaría sus vidas para siempre. Al principio, solo eran compañeros de trabajo. Compartían escenas, ensayos y largas conversaciones sobre la vida, los sueños y los viajes que deseaban realizar algún día. Con el paso de las semanas, algo comenzó a cambiar. Cada vez que Hande entraba al set, Kerem sentía una alegría difícil de explicar. Y cuando Kerem la hacía reír con sus bromas, Hande olvidaba por completo el cansancio de las largas jornadas de grabación. Una tarde, después de terminar una escena especialmente emotiva, decidieron caminar junto al mar. ¿Crees en el destino?, preguntó Kerem mientras observaba las olas. Hande sonrió suavemente. Creo que algunas personas llegan a nuestra vida por una razón. Aquellas palabras quedaron grabadas en el corazón de Kerem. Desde ese día comenzaron a pasar más tiempo juntos. Descubrieron que compartían muchas cosas: el amor por los animales, la pasión por el trabajo y el deseo de vivir experiencias auténticas lejos del brillo de los focos. Los rumores no tardaron en aparecer. Los seguidores notaban la complicidad en sus miradas y la manera en que se apoyaban mutuamente en cada evento y entrevista. Pero para ellos, lo más importante eran los pequeños momentos: una conversación bajo las estrellas, una taza de café compartida al amanecer o una simple sonrisa capaz de alegrar el día más difícil. Con el tiempo comprendieron que el amor no siempre llega con grandes declaraciones. A veces aparece lentamente, en los detalles más sencillos, hasta convertirse en algo imposible de ignorar. Y así, entre sueños, desafíos y momentos inolvidables, nació una historia que parecía escrita por el destino. Una historia donde dos almas se encontraron en el momento perfecto. Una historia de amor que hizo soñar a millones de personas. Una historia llamada Hande y Kerem. Corazón rojo, chispas entre el amor y las estrellas. Esta es una historia de ficción inspirada en figuras públicas. La noche había caído sobre Estambul. Las luces de la ciudad brillaban como miles de estrellas reflejadas en el agua del Bósforo. En una terraza con vistas impresionantes, Hande contemplaba el horizonte mientras una suave brisa movía su cabello. Había sido un día largo. Entrevistas, reuniones y proyectos ocupaban cada minuto de su agenda. Sin embargo, aquella noche sentía que algo especial estaba a punto de suceder. A pocos metros de distancia, Kerem observaba el mismo paisaje. Aunque ambos eran conocidos por millones de personas, en ese instante solo eran dos personas buscando un momento de tranquilidad. Parece que la ciudad nunca duerme, dijo Kerem con una sonrisa. Hande se volvió sorprendida. Tal vez porque está llena de sueños, respondió. Aquella sencilla conversación fue el comienzo de algo inesperado. Durante las semanas siguientes coincidieron con frecuencia. Hablaron sobre sus metas, sus miedos y los caminos que los habían llevado hasta allí. Descubrieron que compartían mucho más que una profesión. A Hande le encantaba escuchar las historias de viajes de Kerem.
A Kerem le fascinaba la forma en que Hande veía belleza en los detalles más simples de la vida. Poco a poco, nació una amistad sincera. Un día decidieron escapar del ruido de la ciudad y visitar un pequeño pueblo junto al mar. Caminaron por calles tranquilas, probaron café turco y contemplaron el atardecer desde un antiguo muelle. ¿Sabes qué es lo más valioso?, preguntó Hande. ¿Qué? Encontrar a alguien con quien puedas ser tú mismo. Kerem guardó silencio unos segundos. Entonces creo que he encontrado algo muy valioso. Hande sonrió. El sonido de las olas acompañó aquel momento que ninguno de los dos olvidaría. Los meses pasaron y su conexión se hizo más fuerte. A pesar de la fama, las cámaras y los titulares intentaban proteger aquellos instantes que pertenecían solo a ellos. Bajo las estrellas de una noche de verano, Kerem tomó la mano de Hande. La vida cambia constantemente, dijo, pero algunas personas llegan para darle sentido a todo. Los ojos de Hande brillaron. Y algunas historias merecen ser vividas sin miedo. Aquella noche, mientras la ciudad seguía iluminando el horizonte, comenzó un nuevo capítulo en sus vidas. Porque el amor verdadero no siempre aparece de repente. A veces nace lentamente, en una conversación, una sonrisa o una mirada compartida. Y cuando sucede, incluso las estrellas parecen brillar un poco más. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós. I don't ever slow up, no